Hola, y gracias nuevamente por recibirme en sus hogares. La fuente para la mitzvah de amar a Dios la sacamos de Oraita, de la Torá. Todos los días al decir el Shema decimos, Be'ahavta et Hashem Elokeja be'kol levavcha be'kol nafshecha. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todos tus recursos. ¿Qué significa? Pero antes de analizar esta mitzvah, me gustaría que entendamos la posición de esta mitzvah en el contexto de las 6 constantes mitzvot, o las shesh mitzvot amidiot del Sefer HaChinuch. Hasta ahorita estudiamos las 3 primeras mitzvot: Emuná, Yichud Hashem y Lo Yeh. La primera, donde reconocemos a Hashem como el creador y haber creado este mundo con un propósito. La segunda, Lo Yeh Leja, no tendrás otro Dios. Y la tercera, en la cual hablamos de la unicidad de Dios, que es la causa de todo. Y estas 3 mitzvot en su conjunto nos ayudaron a definir qué es Dios, qué es Hashem. Hoy entramos al segundo grupo de 3 y comenzamos con una mitzvah que nos dice que tenemos que desarrollar una relación con Dios. Esta mitzvah nos obliga a pasar de su reconocimiento como ser infinito a establecer una conexión emocional con Él. Pero vamos a clarificar lo siguiente. Primero, amar no es una acción, amar es una emoción. Segundo, muchos factores disparan emociones dentro de nosotros. Hay cosas que nos hacen reír, hay cosas que nos hacen estar contentos, hay cosas que nos hacen enojar, llorar. Y por último, muchas veces ante la misma situación, ¿cómo es posible que en esta circunstancia a veces reaccionamos ecuánimemente y en otras perdemos la cabeza y nos soltamos gritando y agrediendo a los demás? Surge la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo es posible que la Torah nos dicte cuáles deben de ser nuestras emociones? Ahora, ¿cómo podemos desarrollar ese amor? Pero lo más importante es que tenemos que ser conscientes que es algo que no podemos fingir. Dios, Akadosh Baruj Hu, lo sabe todo. Entendamos el factor cuando decimos yo amo. Si yo digo yo amo el chocolate o yo amo a tal o cual persona, ¿qué estoy diciendo? ¿Amo el chocolate? Si lo amara, no me lo comería. Al que amo es a mi persona. Y lo que estoy buscando es consumir ese producto para darme satisfacción a mí. Pues no amo el chocolate. Lo mismo sucede con una persona. Cuando digo amo a tal persona, puedo amar el sentimiento que ella me hace sentir cuando está a mi lado. Y cada vez que esta persona esté a mi lado, o conviva conmigo, o me acompañe, me doy satisfacción personal, pero es egoísta. Pero ¿qué sucede cuando la relación entre 2 personas está basada en ese deseo de satisfactor? Que en el momento que la condición que causa la relación se satisface, ¿qué pasa con el amor? Sale volando por la ventana. Mágicamente desaparece. Nuestros profetas nos enseñaron en el libro de Nach como ejemplo de la mejor relación de amor existente. Y la describen la relación que había entre David, antes de que se convirtiera en David Amelech, cuando era ministro de la corte del rey Shaul, y el hijo de Shaul, Jonatán. ¿Y qué es lo que hace tan pura esta relación? Que ambos sacrificaron su persona por el bienestar del otro. Ni uno de los dos quería el beneficio propio. Y quiero clarificar algo. Ambos competían por el reinado de Clal Israel. O sea, ambos se sentían los sucesores del rey Shaul. Y aunque Shmuel ya le había dicho a David que él sería el siguiente rey, David empujaba a Jonatán a que fuera el rey. En su humildad de persona. Pero ambos durante toda su vida dedicaron sus vidas a ayudar al otro, a sacrificarse en bien del otro. Y esto nos lo pone en la Torá como el verdadero amor entre 2 personas. Su amistad era pura y fue duradera.
y nunca hubo entre ellas obstáculos. Y recordemos, Shaul quiso matar a David. Si recordamos la introducción a esta serie de Sherurim, de las constantes mitzvot, en el primer capítulo que hablamos de la introducción, describimos cuál era el verdadero amor entre dos personas, resultante del sacrificio que estas personas empezaban a hacer entre sí, construyendo una relación entre los dos. Para aquellos que no los recuerdan o no han tenido la oportunidad, los invito a que escuchen la introducción a las 6 constantes mitzvot, donde todo el capítulo se dedica específicamente a describir el amor desde el punto de vista de la Torah. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos crear una emoción y mantenerla con un ser que es abstracto? Yo puedo entender que yo quiero a mi mamá, puedo entender que quiero a mis hijos, pero ¿cómo puedo crear una relación como la que creé yo con mi esposa, al no conocernos y de repente conocernos y construir una familia juntas, con un ser el cual ante mis ojos me es muy difícil de describir? Y cuando le quiero atribuir características finitas, lo echo a perder, porque es infinito. Para ello nuestros mefarshim nos recomiendan 4 pasos para poder establecer esta relación con Hashem. Y la primera, la más sencilla para todos nosotros: estudiar la naturaleza. Veamos la perfección del mundo, veamos las sinergias, la simbiosis que existen entre los diferentes elementos de este mundo y reconozcamos la perfección con la que fue creado. Como un pájaro, su función es ir a quitarle los piojos a un toro, para que el toro pueda tener una vida en paz. Cómo las abejas llevan el polen para ayudarse a reproducir de una flor a otra flor. Y puedo mencionar millones de ejemplos que nos demuestran el equilibrio perfecto de este mundo, que no pudo haber sido creado más que por Akadosh Baruj Hu. Entre más nos entrometemos a tratar de entender estas relaciones naturales, más entendemos la creación como un acto divino y nos lleva a tratar de acercarnos a esa fuerza sobrenatural que creó todo esto. Quiero compartir con ustedes una historia de lo que algunos de nuestros rabinos llegaron a hacer para poder apreciar las fuerzas de este mundo. Un día, Rabbi Avigdor Miller, el famoso rabino de los Estados Unidos, era un experto en ciencias naturales. Estaba en su casa y entró su nieto y lo encontró sumergiendo la cabeza en el lavabo de la cocina. Y llegó el nieto y le dijo: Zeide, Tati, ¿qué haces? ¿Por qué te estás haciendo eso? Y Rabbi Avigdor Miller, con su sencillez, le contestó lo siguiente: mira, Tatele, quiero decirte que yo aprecio todo lo que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Pero hace unos momentos escuché a una persona quejándose de la mala calidad del aire que respiramos en Nueva York por toda la contaminación que existe. Y yo no quería que esas palabras fueran a crear en mí una sensación de incomodidad o de no apreciar lo que Akadosh Baruj Hu nos dio. Entonces, lo que estoy haciendo es sumergiendo mi cabeza en el agua hasta que pierda toda la capacidad de oxígeno dentro de mi cuerpo. Y cada vez que saco la cabeza, deseoso de inspirar ese aire que me da vida, apreciar algo que todos los demás dan por un hecho, ese aire que nos mantiene vivos. Contaminado o no, nos da la vida que tanto nos gusta. El segundo paso que nuestros rabinos nos han recomendado para poder crear esta relación de emoción con Akadosh Baruj Hu es el estudio de la Torah. Hoy, gracias a Dios, gracias a tutoratv.com y a muchos otros elementos técnicos que existen, tenemos acceso a conferencias, shiurim, pláticas en vivo, grabadas, internet, donde todos tenemos la capacidad de encontrar algo que nos guste y donde podamos aprender la dulzura de la Torah. Y una vez que lo agarramos, lo internalizamos, nos da tanto gusto y tanta alegría que no solo nos obliga a buscar más de lo mismo, sino que además crea esa fuerza interna de nosotros de querer acercarnos a Hashem. Como tercer punto nos dice Mesirut Nefesh.
Tenemos que ser conscientes, si ya sabemos que Dios hizo todo lo que nos rodea, si ya entendemos que todo lo que nos pasa es a causa de Él, ¿por qué no preguntamos a nuestros antecesores, a todas aquellas personas que sobrevivieron las persecuciones de Siria, de Irán, de Irak, de la Shoah, el Holocausto de Alemania, y que nos platiquen cómo, estando en el centro del infierno, en las peores de las situaciones, era cuando más se acercaban a Kadosh Baruj Hu? ¿Cuántas veces no tenemos un problema? Y aunque nos decimos, yo soy ateo, no nosotros, pero las personas en ese momento, ante la gravedad de su problema, lo primero que hacen es voltear hacia el cielo y decir, Dios, ayúdame. Ese Mesirut Nefesh que todos tenemos dentro de nosotros, que reconocemos y que debemos de estarlo proclamando. Cuando algo bueno nos sucede, Baruch Hashem. Cuando algo malo nos sucede, Baruch Hashem también. Porque sabemos que aunque ese obstáculo que se nos está presentando, como lo dijimos en el shiur pasado, es una oportunidad que tenemos de perfeccionarnos, mejorarnos y de crecer. Por último, nos mencionan, debemos de quitar los obstáculos que no nos permiten ver a Hashem. Y para eso quiero compartir con ustedes dos historias. La primera, un visitante al famoso Museo del Louvre en París contrató a un guía de arte para que le demostrara las grandes obras que mantenía en sus salas de exhibición en el museo. Y llegan a la primera sala y le dice el crítico de arte las características de la pintura y los fondos y los colores, y el observante dice, se ve como yogurt. Bueno, pues cada quien es dueño de sus palabras, de sus pensamientos. Continuó el crítico, pero esto se repite 3 o 4 veces durante los siguientes 20 minutos, hasta que el crítico no aguantó y le dijo, ¿me permite sus anteojos, por favor? Y claro, los anteojos estaban manchados de yogurt y era lo único que veía esta persona. No hubo más que limpiar de los anteojos para que pudiera claramente ver todas estas obras de arte que el crítico estaba muy orgulloso de ellas y se las quería compartir a este visitante. ¿Cuántas veces no es nuestra ventana la que está sucia y creemos que la ropa del vecino no está bien lavada porque estamos viendo las manchas de nuestros propios vidrios en lugar de ver la limpieza que sucede del otro lado? La segunda historia que quiero contar con ustedes es un poquito más anterior. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, el primer cosmonauta ruso, le dio la vuelta a la Tierra por primera vez en su atmósfera gravitacional. A su regreso a la Tierra, el primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev, manifestó lo siguiente. El señor Gagarin ha hecho una gran hazaña en su vuelta al mundo y el día de hoy nos ha comprobado que Dios no existe. ¿Cómo pudo haber dicho eso el señor Khrushchev? Dijo, le dio toda la vuelta a la Tierra, estuvo buscándolo y no lo encontró. Obvio que este enunciado fue realizado por alguien que desde un principio, en su mente y en su corazón, estaba grabada la idea de que Dios no existe. Gagarin no salió más allá de la atmósfera terráquea. Pero en cambio, comparémoslos con el mismo evento 7 años después, cuando los astronautas Buzz Aldrin y Neil Armstrong, en junio de 1968, dieron el primer paso en la Luna. Y después de la famosa frase de Armstrong, del gran paso para el hombre y para la humanidad, su siguiente manifestación dio todo un pasuk de Teilim, hablando de la grandeza de la creación del cielo, las estrellas y los astros, y agradeciendo a Dios la oportunidad de todo lo que habían podido ver allá afuera, desde la luna. Veamos cómo, en el caso de Gagarin y de Khrushchev, sus corazones estaban bloqueados. Ellos jamás, aunque se les hubiera puesto Dios enfrente, no lo hubieran visto. En cambio, Armstrong y Aldrin fueron capaces de compartir con nosotros esa experiencia
espiritual que tuvieron. Algunas veces nuestros ojos no son los que ven a través de un cristal sucio. Es nuestro corazón que está rodeado de una coraza de obstáculos. Hemos mencionado anteriormente lo que Rambam nos ha dicho. Entre mayor sea nuestro sacrificio, más vamos a apreciar lo que logramos. Al mismo tiempo, entre mayor sea nuestro sufrimiento por Hashem, es mayor el amor que desarrollaremos. Palabras de Rambam. Pero para eso quiero clarificar lo que he venido diciendo a través de estos shiurim. Akadosh Baruj Hu, Dios, creó este mundo para que lo disfrutemos. No es para sufrir. Que si algo se nos presenta que parece que se acaba el mundo, no suframos. Cuestionarnos cuál es la razón por la que nos ha puesto este obstáculo enfrente y ver cómo podemos perfeccionarnos y crecer a través de ello. En conclusión, podemos utilizar la naturaleza, podemos utilizar la Torah y podemos crear este sufrimiento ardiente, un deseo de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿para qué creó el mundo Akadosh Baruj Hu? Para nosotros. Él lo necesita. Él no necesita nada. Él es perfecto y es infinito. El mundo lo creó para nosotros y para que nosotros lo gocemos. Pero si simplemente podemos racionalizar lo que acabo de decir, que hizo este mundo para nosotros y para disfrutarlo, ¿qué acaso no tenemos la capacidad de desarrollar una emoción de agradecimiento? Decirle, Dios, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Simplemente recordemos cómo se comporta un niño al que su papá le dio el dulce y le compró el juguete y el domingo lo llevó a pasear. ¿Con quién quiere estar ese niño todo el día? Con el papá que le dio todo eso. Así deberíamos de ser nosotros con Akadosh Baruj Hu. Y Él como nuestro papá es lo único que pide de nosotros. Te estoy dando tu dulce, tu juguete, todo lo que me pides te lo estoy dando. ¿Para qué? Porque quiero que te acerques conmigo. Concluyamos. El conocimiento intelectual de Hashem crea un estado mental. Y ese estado mental nos da la claridad para crear las emociones que necesitamos de acercarnos a Él. Estudiemos la naturaleza, la Torah, Mesirut Nefesh y sacrifiquémonos por Hashem. Y vean cómo vamos a ir creciendo en esa relación emocional. Limpiemos nuestros anteojos. Aseguremos que nuestros cristales estén limpios y no los tengamos manchados de yogurt. Recordemos que todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor fue creado por Hashem. ¿Para quién? Para nosotros. No es para Él. Él no necesita nada. Todo lo que sucede es para hacernos crecer. Cómo reaccionemos a las pruebas es lo que nos va a permitir acercarnos a Él. Y por último, hablemos de Hashem constantemente. Incluyámoslo en nuestras pláticas. Baruch Hashem, gracias Hashem. Tomemos un minuto y agradezcamos lo que nos dio. Simplemente la experiencia que acabamos de tener. En levantarnos, poder abrir los ojos, poder respirar. ¿Cuánta gente se levanta en la mañana y no se puede mover por un dolor de espalda? Seamos agradecidos con nuestro Padre, que lo único que nos pide es que nos acerquemos a Él. Muchísimas gracias y nos veamos pronto.